Bueno, entonces dijimos, vamos a empezar a hablar de distribuciones de energía, de velocidad, ¿sí? Lo primero que quiero que pensemos es en de qué orden son esos números que estamos pensando. ¿Sí? Dijimos, esa densidad de partículas va a ser muy alta. Pero ¿de qué orden es, por ejemplo, si estamos pensando en un gas, en CNTP? ¿Se acuerdan? CNTP eran condiciones normales de temperatura y presión, que quiere decir 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin y una atmósfera. Bueno, ¿de qué orden es ese valor ñ en esas condiciones? Y además, ¿de qué orden es el tamaño de una molécula? Vamos a decir que las moléculas son pequeñas. Bueno, ¿qué quiere decir pequeño en números? ¿Y cómo está relacionado el volumen de las moléculas, el tamaño de las moléculas, con el volumen que tienen accesible en un gas? ¿Sí? Entonces vamos a estimar algunas de estas cantidades. Para la cuenta de cuánto vale ñ, la densidad de moléculas, podemos utilizar la ecuación general de los gases, o sea, suponer que tenemos un gas ideal, ¿sí? Entonces, este número de partículas va a ser n veces, este n0 para mí va a ser el número de Avogadro, ¿se acuerdan? Entonces va a ser el número de moles por el número de Avogadro, la cantidad de moléculas. Fíjense que n grande para mí es cantidad de moléculas. Va a ser el número de moles por el número de Avogadro. Y al número de moles sobre el volumen lo podría despejar de la ecuación de los gases. Si de P por B igual a nRT despejan el cociente N sobre B, eso es lo mismo que presión sobre RT. Entonces, el número de Avogadro por la presión sobre RT es lo mismo que el número de partículas sobre por unidad de volumen. Y si hacen la cuenta, acá les dejé la cuenta como paso a paso, ese número es del orden de 10 a la 22 moléculas por litro, o 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo serán esos números comparados con el volumen de una molécula? Lo que podríamos hacer para estimar el volumen de una molécula es usar la densidad de alguna de algún líquido conocido. Por ejemplo, el agua. ¿Sí? Podríamos calcular el volumen que ocupa una molécula de agua dividiendo el volumen que ocupa un mol de agua por el número de Avogadro. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, estamos diciendo, bueno, de todo el volumen que ocupa un mol de agua, lo dividimos por el número de moléculas y nos da qué volumen le corresponde a cada una de esas moléculas. Bueno, nos da una idea de qué tamaño ocupa entonces, porque en el líquido las moléculas están cercanas unas a la otra. ¿Sí? Entonces, tendría que hacer el volumen que ocupa un gas dividido el número de Avogadro. El volumen que ocupa un gas, no, el volumen que ocupa un mol de ese gas dividido el número de Avogadro. ¿Cómo sé cuál es el volumen molar de la sustancia? Bueno, podría calcularlo a partir del peso molecular y la densidad. El peso molecular dividido la densidad me da el volumen molar, o lo que es lo mismo, la densidad la puedo calcular como la masa que tiene un mol dividido el volumen que ocupa un mol. Entonces de ahí, de esa relación, puedo calcular el volumen molar. Si uso el agua y asumo que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, el peso molecular es 18 gramos por mol, entonces 18 centímetros cúbicos es el volumen molar del agua. Y si a eso lo divido por el número de Avogadro, me va a dar qué volumen le corresponde a una molécula de agua en esas condiciones. Que fíjense es del orden de 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, por un lado tenía que un gas aproximadamente tiene 10 a la 19 moléculas por centímetro cúbico, y que el tamaño que ocupa, muy aproximado, ¿no? Pero nos va a dar una idea del orden, que ocupa una molécula, es del orden de 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Bueno, para comparar esto, lo que podemos hacer es hacer la inversa de ñ. Ñ era el número de moléculas por unidad de volumen. La inversa va a ser el volumen que le corresponde a cada molécula en el gas. ¿Sí? ¿Qué volumen tiene esa molécula? Digamos, si divido todo el volumen del gas por la cantidad de moléculas, ¿cuánto le corresponde a cada una? Si hacemos la inversa del número anterior, nos da del orden de 10 a la menos 20. Y dijimos que el volumen aproximado de una molécula era del orden de 10 a la menos 23. O sea que el cociente entre las dos cantidades es del orden mayor a 1000. ¿Sí?
¿Esto qué quiere decir? ¿Qué podemos decir del tamaño de las moléculas respecto del volumen disponible que tienen en el gas? Va a depender de las condiciones. Nosotros hicimos la cuenta para condiciones normales de temperatura y presión, pero en general lo que vamos a encontrar es que el volumen que tiene disponible una molécula es mucho mayor que el volumen de la molécula en sí. ¿Sí? Entonces, hay mucho volumen disponible para una molécula en el gas, comparado con su tamaño. Y esta es una condición que vamos a tener presente. Vamos a decir, bueno, ocupa un volumen muy pequeño respecto del volumen del recipiente. Y si bien hay una gran cantidad de moléculas, el volumen disponible para cada molécula es relativamente grande. O sea que una molécula prácticamente no ve a las demás cuando realiza su movimiento. Y esto nos permite, de alguna manera, despreciar los choques entre ellas, entre las distintas partículas. En un gas eso sería imposible, una molécula en un líquido colisiona constantemente con otras moléculas porque la distancia media es muy chiquita entre ellas. Bueno, dijimos que esas partículas puntuales se están moviendo en el recipiente. Para empezar a hablar para caracterizar ese movimiento, lo primero que vamos a hacer es definir la velocidad. Digamos que cada una de esas partículas puntuales se mueve en el recipiente con una determinada velocidad. Y si se acuerdan, cuando decimos velocidad, en realidad estamos hablando de una magnitud vectorial. Entonces, decir con una dada velocidad es decir con un determinado módulo de velocidad, un valor, pero también decir con qué dirección y sentido. Entonces, a la velocidad la vamos a caracterizar con un vector, como está mostrado acá. Y ese vector podemos descomponerlo en el espacio cartesiano, ¿sí? O sea, en nuestro espacio, y podríamos caracterizar al vector velocidad con tres componentes. ¿Se acuerdan que podíamos definir los ejes X, Y y Z? Y entonces, un vector velocidad va a tener tres componentes. La componente del vector en X, en Y y en Z, que vamos a llamar B sub X, B sub Y y B sub Z, respectivamente. Y esas componentes están relacionadas con el módulo del vector a partir de esta ecuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta es la ecuación para calcular el módulo de un vector cualquiera, si conocemos sus componentes. Ahora lo que vamos a hacer es analizar de todas estas componentes que tiene el vector velocidad, qué pasa con, por ejemplo, la componente en X de la velocidad de cada una de estas moléculas. ¿Sí? Imagínense, a todas las moléculas del recipiente les podemos poner un vector que representa la velocidad y que va a apuntar para distintos lugares. Va a tener distinta longitud dependiendo de cuán rápido se muevan, y además esto va a apuntar para distintos lugares. O sea que distintas moléculas van a tener, por ejemplo, distinta componente de Bx, componente de la velocidad a lo largo del eje X. ¿Sí? Algunos tendrán valores chiquitos de Bx, otros tendrán valores muy grandes de Bx, algunos tendrán valores positivos, si definimos lo positivo por acá. Algunas otras tendrán valores negativos de la componente a lo largo de X. ¿Sí? Lo importante es que todos van a tener valores diferentes. Entonces, al considerar las componentes del vector velocidad de manera estadística, como dice acá, vamos a hablar de la probabilidad de hallar moléculas con componentes de velocidad entre determinados valores. ¿Sí? Si volvemos, algunas moléculas van a tener valores positivos, a otras valores negativos. Algunas, no sé, positivos y mayores que 100, otras negativos y, qué sé yo, que estén entre menos 100 y menos 200. ¿Sí? Entonces, como sabemos que esa cantidad, la componente en X, es una cantidad que está distribuida, vamos a hablar de una función que me diga cuál es la probabilidad, por ejemplo, de hallar moléculas que tienen componente de velocidad en X entre 0 y 100 metros por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de la probabilidad de hallar moléculas con componentes de velocidad entre determinados valores. Y vamos a decir, bueno, podemos llamar f de Bx a la función densidad de probabilidad para Bx. De manera que la probabilidad de hallar moléculas con componente de velocidad en X entre A y B se pueda calcular a partir de la integral de esa función. Y acá necesitamos retomar algunos conceptos de análisis de datos. ¿Se acuerdan cuando vieron funciones de densidad de probabilidad? ¿Sí? Es el mismo concepto, f de Bx
es una función de densidad de probabilidad. Yo sé que la cantidad Bx está distribuida. O sea, puedo encontrar moléculas que tengan valores mayores a 1000, menores a menos 1000, entre 0 y 100, entre 100 y 200. ¿Sí? Entonces, de una muestra de gas me podría interesar cuál es la cantidad de moléculas que tienen componente de Bx entre, no sé, 100 y 200. Bueno, existe una función, que voy a llamar función de distribución, tal que si yo integro entre 100 y 200 esa función, el valor que me da es la probabilidad de hallar moléculas que tienen componente de velocidad en x entre 100 y 200. Este tipo de funciones que cumplen con esa condición se llaman funciones de distribución. ¿Sí? La integral de una función de distribución de probabilidad me da una probabilidad. ¿Sí? Por supuesto, como cualquier función de distribución de probabilidades, si yo la integro a lo largo de todo el intervalo en el que está definido, esa integral me tiene que dar 1. Como dice acá, como las componentes pueden tomar tanto valores negativos como positivos, si yo integro entre menos infinito e infinito, esto me va a dar 1, porque fíjense que físicamente esto representaría cuál es la probabilidad de hallar una molécula que tenga algún valor, porque estoy definiendo en todo el intervalo, algún valor de velocidad, de componente de velocidad en el eje X. Y eso, la probabilidad es 1. ¿Sí? Bueno, así como definimos para la componente en X, se puede hacer lo mismo para la componente en Y, ¿sí? De este vector, y para la componente en Z. De hecho, que yo diga que esta dirección es X es arbitrario, lo defino yo. ¿Sí? Y como en principio podría rotar este eje y decir, bueno, no, me gusta más que este eje se llame X, y que este se llame Z, entonces todo lo que vamos a hallar para una de las componentes va a ser válido para cualquiera de las otras. ¿Sí? Porque de manera arbitraria definimos que esta en este sentido sea X. Bueno, entonces, vamos a pensar que existe una función que vamos a llamar función distribución de velocidades, tal que la probabilidad de hallar una molécula que tiene un determinado valor de la componente en X, la puedo encontrar integrando esta función. ¿Sí? Entonces, digamos, el sistema está formado por un número muy grande de moléculas. Y lo que vamos a hacer entonces es aplicar un tratamiento estadístico. ¿Sí? Dijimos un número muy grande, pero no lo suficientemente grande por unidad de volumen como para que interactúen necesariamente. Entonces, admitimos que existe una función de distribución asociada a las componentes de velocidad, y que las vamos a llamar f de bx, dbi y dbz. Además, el movimiento es caótico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es aleatorio, no existen direcciones preferenciales. Entonces, como dice acá, la probabilidad de hallar moléculas con componentes de velocidad en un entorno de Bx, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, entre 100 y 101 metros por segundo, en un sentido, por eso, entre más 100 y más 101 metros por segundo, debe ser la misma que la de hallar componentes de velocidad en el entorno de menos Bx, o sea, moléculas que tengan entre menos 100 y menos 101 metros por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estén acá, que tengan componente por acá o que tengan componente por acá. Imagínense que el eje continúa, por acá. Porque de hecho, que yo defina los positivos en este sentido es arbitrario también. Podría haber definido positivos en el otro sentido. Entonces, que estén entre 100 y 101 es lo mismo, tiene que ser lo mismo a que estén entre menos 100 y menos 101. Bueno, eso es lo que dice esta relación. Entonces, eso nos da una idea de una característica que tiene que tener esta función de distribución, ¿sí? Que es que tiene que ser una función par. Tiene que valer lo mismo en más 100 que en menos 100. Y si se acuerdan, esa era una característica de las funciones pares, que son simétricas. Si uno representa una función par, son simétricas respecto del eje X, en un gráfico bidimensional. ¿Sí? Además, como el movimiento es caótico y no está relacionado el movimiento en una dirección con el movimiento en otro, si yo estoy pensando en las moléculas que tengan, por ejemplo, estoy interesado en moléculas que tengan componente de velocidad en X entre 100 y 101, y en Y entre 200 y 201, y en Z entre menos 300 y menos 301, ¿sí?
como el movimiento es independiente en las tres direcciones, a esta cuenta, la probabilidad de que tenga una condición en X, una condición en Y y una condición en Z, la voy a poder calcular como el producto de las probabilidades por separado. ¿Sí? Esto, si se acuerdan de análisis de datos, pasa cuando los eventos son independientes. El producto de que se cumplan dos condiciones es, la probabilidad de que se cumplan dos condiciones la puedo calcular como el producto de las probabilidades de que se cumplan los dos de manera independiente. Entonces, si le pido que cumpla cierta condición en X, en Y y en Z, lo puedo calcular como la condición en X por la condición en Y por la condición en Z. ¿Sí? Esa es otra característica que va a cumplir la función distribución de velocidades. Bueno, y si existe una función de distribución de probabilidades o de velocidades, ¿se acuerdan que, por ejemplo, los valores medios lo podía calcular a partir de esa función? Dada una función de distribución, si yo quiero calcular el valor medio de X, o de Bx en este caso, si yo multiplico el valor que quiero promediar por la función y la integro en todo el intervalo, de esa manera puedo calcular el valor medio de un parámetro. ¿Sí? Esto pueden refrescarlo tomando los apuntes de análisis de datos. Pero digo, si f de bx es una función de distribución de probabilidades, una forma de calcular el valor medio de una magnitud es multiplicarlo dentro del integral por la función e integrar en todo el rango, en todo el espacio donde está definido. ¿Sí? De esta manera podría calcular el valor medio de la componente en x. También podría calcular el valor medio de cualquier cosa que ponga acá dentro. ¿Sí? Algo que nos va a interesar de manera particular es cuál es el valor medio que tiene la componente en x al cuadrado. Esto que está acá abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya dijimos nosotros vamos a usar esta notación con los signos de mayor y menor? Cada vez que encerremos un parámetro entre estos signos vamos a querer decir el valor medio. Entonces, el valor medio de la componente en x al cuadrado lo puedo calcular poniendo esto dentro del integral, multiplicándolo por la función de distribución e integrándolo en todo el intervalo. Entonces, de esa manera podemos tener cuál es el valor medio que tiene la componente en x al cuadrado. Y puedo hacer lo mismo para y lo mismo para z. ¿Sí? Y si volvemos a la definición anterior, a la relación anterior, vuelvo un cachito, esta, que dice que el módulo al cuadrado lo puedo calcular como la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, el módulo al cuadrado, el valor medio del módulo al cuadrado, lo puedo calcular de nuevo como la suma de las componentes, o como la suma de los valores medios de cada una de esas componentes al cuadrado. ¿Sí? Y dijimos que yo llame a un sentido X, al otro Y y al otro Z es arbitrario. De hecho, podría cambiar los ejes y la cuenta no tiene que cambiar, porque las moléculas siguen siendo las mismas, se siguen moviendo a la misma velocidad. Lo único que cambió es mi concepción de a qué llamo X, Y o Z. Entonces, eso nos indica que lo que pasa en la dirección X tiene que ser igual a lo que pasa en la dirección Y y en la dirección Z, de manera que yo al cambiar los ejes no cambia ninguna propiedad física del sistema. Entonces, el valor medio de la componente en x al cuadrado tiene que ser igual al valor medio de la componente en y al cuadrado, al valor medio de la componente en z al cuadrado. Es arbitrario que yo llame x, y o z. Entonces, si uso esta relación, puedo llegar a esta otra, que el valor medio del módulo al cuadrado es 3 veces el valor medio de cualquier componente. Por ejemplo, de la componente x. ¿Sí? Y algo que nos va a interesar bastante de ahora en más, es algo que vamos a llamar velocidad cuadrática media, que es esta raíz que tenemos acá. Si hacemos el módulo al cuadrado de la velocidad y lo promediamos para todas las moléculas y a eso le tomamos la raíz, a esa cantidad la vamos a llamar velocidad cuadrática media. Y va a aparecer varias veces de ahora en más. ¿Sí? Fíjense que lo que estuve haciendo es definir un montón de cosas hasta ahora. Mucho no avancé en la descripción física, sino en definir funciones y definir cómo a partir de esas funciones podría calcular valores medios, por ejemplo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, teniendo en cuenta esa idea mental del sistema,
es pensar cómo en ese sistema formado por partículas que experimentan un movimiento aleatorio, que solo están caracterizados por una determinada masa, que no colisionan entre sí, pero que sí chocan con las paredes del recipiente y lo hacen con choques elásticos, cómo a partir de esa idea del sistema podemos pensar o justificar el origen de la presión. ¿Sí? Con todas esas ideas vamos a calcular la presión entonces en términos moleculares, pensando desde el punto de vista molecular. Lo que hicimos la clase pasada fue, con el modelo del gas ideal, es pensar en la presión como una variable macroscópica. ¿Sí? Experimentalmente se encontraban un montón de relaciones que cumple la presión con otras variables del sistema. Bueno, lo que vamos a pensar ahora es desde el punto de vista microscópico. Esto es algo que vamos a hacer muchas veces a lo largo de fisicoquímica. Pensar un determinado proceso, un determinado fenómeno desde dos perspectivas, la macroscópica y la microscópica. O sea, cada vez que pensemos en términos de moléculas, vamos a decir que estamos pensando de una perspectiva microscópica el fenómeno. Cada vez que hablemos de, por ejemplo, las relaciones entre presión y volumen, estamos pensando en cantidades que son macroscópicas. Y eso es algo que vamos a hacer bastante a lo largo de la materia. Y es una gimnasia ir de lo macroscópico a lo microscópico y al revés, que esperamos que ustedes vayan adquiriendo, poder pensar un determinado sistema en términos moleculares o en términos de cantidades que puedo medir en el laboratorio. Entonces, bueno, empecemos con el origen de la presión. Un poco de esto ya lo vieron en Introducción a la Química o en las materias previas, en que las moléculas chocan con la pared del recipiente y como consecuencia de eso se genera la presión. Entonces lo que vamos a hacer es retomar esas ideas y formalizarlas con algunas relaciones. Pero las ideas básicas que vamos a tener en esto es que las moléculas chocan contra las paredes del recipiente. ¿Sí? El choque ese de una molécula, esa pelotita que choca, es elástico. ¿Sí? Y ocurre un cambio en la cantidad de movimiento que origina una fuerza. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? No se asusten, pero tiene que ver con las nociones que tienen de física. ¿Por qué una molécula que viene viajando con determinado sentido, de repente, después de un evento, que va a ser el choque, cambia su velocidad? ¿Sí? Por más que no cambie el módulo, va a cambiar el sentido. Para que pase eso, en cualquier sistema, tiene que haber habido una fuerza que produzca ese cambio. ¿Sí? Entonces, esa fuerza que cambia el sentido de la velocidad de la molécula, entre antes del choque y después del choque, es una fuerza que hace la pared contra la molécula. ¿Sí? Y que, si se acuerdan en el principio de acción y reacción, es la misma fuerza que la molécula hizo contra la pared. ¿Sí? Entonces, al chocar una molécula contra una pared, ejerce una determinada fuerza, que es igual a la fuerza que recibe de la pared. ¿Sí? Y que es la responsable de que cambie el sentido de su velocidad. Bueno, si pudiéramos calcular cuál es esa fuerza por molécula, y lo podemos sumar para todas las moléculas, tenemos la fuerza total que hace la pared contra todas las moléculas, o todas las moléculas contra la pared, y si calculamos esa fuerza por unidad de área, ya está, tendríamos la presión, ¿sí? Que es la fuerza que hace el gas por unidad de área sobre la pared del recipiente. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora va en el sentido de poder calcular la fuerza que experimentan las moléculas para poder dividirla por unidad de área y tener la presión. ¿Sí? Entonces, digamos que en nuestro sistema tenemos una molécula que viaja con una determinada velocidad, choca contra la pared del recipiente y rebota. Y dijimos, todos los choques son elásticos, o sea que el módulo de la velocidad se va a mantener. La energía cinética de esa molécula se mantiene. ¿Se acuerdan que energía cinética lo podía calcular como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? ¿Sí? Esa velocidad, en realidad el cuadrado de la velocidad es un escalar. Si cambia el sentido pero no cambia el módulo de la velocidad, la energía cinética se mantiene constante. Entonces, choca la partícula con la pared del recipiente y rebota. Y ahora vamos a ver, si pensamos en las componentes de esa velocidad, qué es lo que está cambiando con la velocidad. Porque dijimos, el módulo antes y después del choque va a ser el mismo, porque el choque es elástico. Bueno, entonces imaginemos que esa partícula viene con un determinado ángulo y choca la pared, ese ángulo que acá llamamos θ. Viene con un determinado vector velocidad, que tiene el sentido del movimiento, ¿sí?
ese vector velocidad en el plano lo podríamos descomponer en una componente en X y una componente a lo largo de esta otra dirección que podría ser Y. ¿Sí? Pero X para nosotros es la dirección perpendicular a la pared. Si esta es la pared, definimos el eje X perpendicular. Entonces, el vector velocidad tiene dos componentes, uno perpendicular en la dirección perpendicular a la pared y otro paralelo. Cuando choca la molécula, rebota, ¿sí? Y dijimos que emerge con el mismo vector velocidad. Pero fíjense que ahora, si bien tienen la misma longitud de ese vector, cambió una de sus componentes. La componente en la otra dirección, paralela a la pared, sigue siendo la misma, ¿sí? Pero la componente que es perpendicular a la pared, la que llamamos componente X, cambió, ¿sí? Y ese cambio está bien definido. En realidad lo que pasó no es solo que cambió, sino que se invirtió. Si venía con menos Bx, que podría ser por ejemplo menos 100 metros por segundo, salió con más 100 metros por segundo en la componente X. O sea que lo que está pasando es que como consecuencia de la colisión se invierte la componente del vector velocidad en la dirección que es perpendicular a la pared del recipiente. ¿Sí? Como dice acá, la cantidad de movimiento perpendicular a la pared del recipiente experimenta un cambio. ¿Se acuerdan que cantidad de movimiento, habíamos dicho, es masa por velocidad? Entonces, bueno, la masa de la partícula no cambia, pero su componente de velocidad a lo largo del eje X se invierte. Entonces, eso es un cambio en el momento lineal o en la cantidad de movimiento. ¿Por qué se produce ese cambio? Bueno, como ya estuvimos diciendo, durante un cierto tiempo, que podríamos llamar delta t, la molécula experimentará en contacto con la pared una interacción que da origen a una fuerza, cuyo valor medio podrá asociarse a un cambio en la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Sí? No estamos interesados en los detalles microscópicos de cómo ocurre esa fuerza contra la pared del recipiente, ¿sí? En los instantes en que está colisionando, sino que lo que nos interesa es el resultado de esa interacción. La partícula choca con un punto y rebota. Como consecuencia de eso cambia su componente de velocidad. Para eso, en la colisión tuvo que haber una fuerza que produzca ese cambio. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan? Con la segunda ley de Newton podíamos asociar fuerza a cambio en la cantidad de movimiento. Directamente una fuerza lo podíamos calcular como el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, analizaremos la transferencia de cantidad de movimiento en sentido perpendicular a la pared. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que es el único que cambia, la única componente que cambia. El vector velocidad, como dijimos, lo podríamos descomponer en dos componentes, una perpendicular a la pared y la otra paralela. Si llamamos Bx a la que es perpendicular y Bi a la que es paralela, vamos a ver que el único cambio que experimenta la molécula es en la componente perpendicular, en Bx. Y dijimos, si viene con un valor de Bx, emerge con el valor opuesto. Supónganse, si venía con menos 100, como dijimos, y menos porque es en este sentido, emerge con más 100. O sea que el cambio de la velocidad fue de menos 100 a más 100, fue 2 veces el valor de velocidad que tenía. O sea que podemos decir que el cambio en la cantidad de movimiento, que se acuerdan es la masa por la velocidad, al final el valor es la masa por v sub x y al inicio era la masa por menos v sub x. O sea que el cambio total de la cantidad de movimiento en el sentido perpendicular a la pared es 2 veces la masa por el valor de velocidad que tenía. ¿Sí? Entonces, en la colisión se produce un cambio en la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento era la masa por la velocidad y nos dimos cuenta que en realidad no es que cambia toda la velocidad, sino cambia únicamente una componente de la velocidad, la que es perpendicular a la pared. Entonces, el único cambio en la cantidad de movimiento de la partícula se debe a lo que cambia la cantidad de movimiento en el sentido perpendicular, porque el choque es elástico, el módulo no cambió. Entonces, el cambio total en la cantidad de movimiento que experimenta una partícula cuando choca con la pared es 2 veces su masa por la velocidad, la componente de velocidad en el sentido perpendicular. ¿Sí?
Ahora lo que nos interesa, dijimos, bueno, si yo sumo, calculo la fuerza que produce ese cambio de cantidad de movimiento y lo sumo para todas las partículas, voy a tener la fuerza total. Y a esa la divido por la unidad de área, tengo la presión. Bueno, entonces vamos a avanzar en el sentido de poder calcular cuántas moléculas chocan en el instante de tiempo que estoy considerando para poder calcular la fuerza total. ¿Sí? Supongamos que las moléculas se mueven, estoy interesado en las que se mueven con una velocidad v sub x. ¿Sí? Y estoy pensando en un instante de tiempo diferencial de t. Pero este es un lapso de tiempo. Para que las moléculas choquen con la pared del recipiente, supongamos en este caso estarían puesta acá la pared del recipiente. Para que las moléculas choquen con la pared del recipiente en este periodo de tiempo, tienen que estar como máximo separadas de la pared una distancia que es su velocidad por el lapso de tiempo. Digo, si se están moviendo para allá con 100 metros por segundo, ¿sí? Y el instante de tiempo que estoy considerando es, por ejemplo, un segundo, las moléculas que se encuentren moviéndose en ese sentido a una distancia mayor a 100 metros, no van a chocar en ese segundo, ¿sí? Van a chocar todas las que estén dentro de este elemento de volumen y se encuentren a una distancia menor que, si era 100 metros por segundo y el periodo de un segundo, menor que 100 metros. Las que estaban a 50 metros, bueno, sí, chocaron. Las que estaban hasta las que estaban a 100 metros de separación, llegan a chocar a lo largo de ese segundo. Las que estaban a una distancia mayor de 100 metros no colisionan en el instante que yo estoy considerando. Bueno, entonces, en general, si el instante es un diferencial de t, este es el lapso de tiempo que estoy considerando, y me interesan las partículas que se mueven con velocidad v sub x, sé que van a chocar contra la pared del recipiente en este periodo aquellas que se encuentren a una distancia como máximo de v sub x por diferencial de tiempo. ¿Sí? Como dice acá, durante el intervalo de tiempo diferencial de t, chocan contra la pared una cantidad de moléculas cuyas componentes de velocidad en la dirección x se hallan en un entorno de Bx, vamos a decir. Y eso, el entorno de Bx, podemos decir entre Bx y Bx más diferencial de Bx. ¿Sí? Como dijimos que las magnitudes estas, las velocidades y las componentes de velocidad son cantidades que están distribuidas, entonces vamos a hablar de una función que es continua. No vamos a decir la cantidad de moléculas que se mueve con velocidad de 100 metros por segundo, sino la cantidad de moléculas que se mueve con velocidades en un entorno de 100 metros por segundo. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque si se acuerdan, cuando tengo una función de distribución que es continua y quiero calcular la probabilidad de obtener exactamente un valor, esa probabilidad me da 0, que sería hacer la integral, por ejemplo, entre 100 y 100 metros por segundo. Entonces, cuando tengo cantidades que son continuas, la probabilidad de hallar un valor definido de la magnitud que estoy considerando es 0. Y voy a hablar de la probabilidad de hallar esa magnitud en un entorno de un determinado valor. En el caso particular de hablar de la componente de velocidad en X, voy a decir, bueno, estoy tratando con las moléculas que tienen velocidad, la componente X de velocidad entre v sub x y v sub x más diferencial de Bx. ¿Sí? Entonces, quiero ahora pensar en cuál es la cantidad de moléculas que tienen componente de velocidad en un entorno de Bx que chocan con la pared. Dije, de todas las presentes que hay en el gas, aquellas que estén separadas de la pared como máximo una distancia b diferencial de t. ¿Sí? Y si el área del recipiente del recipiente, del elemento de volumen que estoy considerando es A, ¿sí? La cantidad de moléculas que chocan con componente de velocidad en un entorno de v sub x la voy a poder calcular de esta manera, fíjense. Ñ era la densidad de moléculas, ¿sí? El número de moléculas que tengo en el gas por unidad de volumen. ¿Sí? Si a ese número lo multiplico por el elemento de volumen que tengo acá, que tiene área A y altura de este prisma es B diferencial de T, ¿sí? Esto A por B diferencial de T es el elemento de volumen que estoy considerando, en este caso
el prisma este celestito, ¿sí? Cuando multiplico la densidad de moléculas por el volumen que estoy considerando, me da la cantidad total de moléculas que hay en ese elemento de volumen. Pero estoy interesado en las que se mueven con una determinada componente de velocidad, en un entorno de Bx. Y justamente la función por el diferencial de Bx me da la fracción de moléculas del total que se están moviendo con componente de velocidad en un entorno de Bx. Entonces, este número que tengo acá es la cantidad de moléculas que están dentro de ese elemento de volumen, pero que tienen componente de velocidad en un entorno de Bx.